El desarrollo de la siguiente presentación es para la materia de Taller de Investigación 1, que es impartida por la maestra Emma Collado Arredondo. El tema de esta presentación es investigación cualitativa y cuantitativa y será presentada por Samantha Vázquez Hernández y una servidora, Alondra Lisbeth Valerio Vázquez. Somos de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Veracruz. Como anteriormente lo mencionamos, el tema de esta presentación es investigación cualitativa y cuantitativa. Como pequeña introducción, la investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. La investigación puede tener varios objetivos, como buscar soluciones a problemas puntuales, desentrañar las causas de una problemática social, desarrollar un nuevo componente de uso industrial, obtener datos, entre otros. El contenido de esta presentación consta de 4 fases. La primera es qué es, posteriormente las características, luego el proceso y al final daremos unas conclusiones acerca del desarrollo de la presentación. ¿Qué es? ¿Qué es la investigación cualitativa? Es aquella que recoge los discursos existentes en torno al tema y realiza luego una interpretación rigurosa. No requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que obtiene datos descriptivos a través de una diversidad posible de métodos. Por su parte, la investigación cuantitativa es aquella que emplea magnitudes numéricas para expresar su trabajo, mediante técnicas experimentales o estadísticas, cuyos resultados son representables, luego matemáticamente. Su nombre proviene de cantidad o cuantificación, es decir, numeración. Características. Las características de la investigación cuantitativa es que ésta presenta planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza estadística, prueba hipótesis y teoría y emplea la experimentación. En el caso de la cualitativa, el planteamiento o los planteamientos son más abiertos y van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales y los significados se extraen de los datos. No se fundamenta en la estadística. El proceso. Primeramente hablaremos del proceso cuantitativo. El proceso cuantitativo consta de 10 fases. La fase 1 es la idea, la fase 2 es el planteamiento del problema, la fase 3 es la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, la fase 4 es la visualización del alcance del estudio, la fase 5 es la elaboración de hipótesis y definición de variables, la fase 6 es el desarrollo del diseño de investigación. La fase 7 es la definición y selección de la muestra. La fase 8 es la recolección de los datos. La fase 9 es el análisis de los datos. Y la fase 10 es la elaboración del reporte de resultados. Fase 1. La idea representa el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos, sucesos y ambientes por estudiar. La idea puede surgir a partir de 5 puntos. El primero es la oportunidad. Surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos puede brindar acceso a este o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. La conceptualización. Detecta un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y o comprenderlo. La necesidad de resolver una problemática. Cuando requiere solucionarse algo, desde la pobreza de una nación o el calentamiento global hasta el diseño de una maquinaria más eficiente para un proceso, prevenir un brote epidémico de cierto virus, mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en escuelas preparatorias de una zona, etc. Por la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Es frecuente que el investigador que vaya penetrando con algún campo de conocimiento detecte temas pocos estudiados o investigados en su contexto y decida adentrarse en estos. Resulta un disparador muy común de estudios. Y por último tenemos la inspiración.
basada en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente. Se requiere trabajar en el tópico o idea para pulirla y acotarla. Como fase 2, tenemos el planteamiento del problema. Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente 5 y están relacionados entre sí. Número 1. Los objetivos que persigue la investigación. Señalan a lo que aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Número 2. Las preguntas de investigación. Preguntas que orientan hacia las respuestas que se busca con la investigación. Número 3. La justificación. Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. La viabilidad del estudio como número 4. Debemos tomar en cuenta la disponibilidad del tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. En la fase 3 tenemos el desarrollo de la perspectiva teórica. Funciones. ¿Cuáles son las funciones en una investigación? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Parte de la fase 3 es la revisión de la literatura. El paso de investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Fase 4. Alcances de investigación cuantitativa. No se deben considerar los alcances como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituyen un continuo de causalidad que puede tener un estudio. El diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Alcances de investigación cuantitativa. Tenemos el alcance exploratorio. Los propósitos de este tipo de investigaciones, o en este caso las investigaciones, se relacionan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. El alcance descriptivo. El propósito de esta investigación es que busque especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. El correlacional. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. Y el explicativo. Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. En la fase 5 tenemos la hipótesis. Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. En este caso tenemos 5 tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis nulas, proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Hipótesis alternativas, son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nula. Y por último, las hipótesis estadísticas, es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. En este caso, en las hipótesis hablamos del concepto variables. En este caso, son propiedades que tienen una variación que puede medirse u observarse. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. Aquí mostramos un ejemplo. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Es decir, vincula dos variables, proximidad geográfica entre los hogares de los novios y nivel de satisfacción en la relación. En la fase 6 es el diseño de investigación.
Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. El investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto a los lineamientos de la investigación. Tipos de diseños que disponemos para investigar. Tenemos el experimento y el no experimento. El experimento, como ejemplo, tenemos hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Algo que sería considerado un no experimento es ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. En este caso, los diseños experimentales se refieren a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Y los diseños no experimentales es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. Muestra, ¿qué es la fase 7? Se centra en qué o quiénes en los participantes, objetos, sucesos o colectividades del estudio, las unidades del muestreo, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Una muestra es un subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta. Los tipos de muestras son dos, las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Las muestras no probabilísticas son un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación, mientras que las muestras probabilísticas son un grupo de la población en el que todos los elementos tienen las mismas posibilidades de ser elegidas. Como fase 8 tenemos la recolección de los datos. Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que no conduzcan a reunir datos con un propósito específico y se nutra de diversos elementos, las variables, conceptos o atributos a medir que son los contenidos en el planteamiento e hipótesis o directrices del estudio, y las definiciones operacionales. En la manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos. La muestra y los recursos disponibles, ya sea tiempo, apoyo institucional, económicos, etc. La fase 9 es el análisis de los datos. El análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual, ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. El proceso para efectuar el análisis estadístico consta de 7 fases. La fase 1 es seleccionar un software apropiado para analizar los datos. La fase 2 es ejecutar un programa, ya sea SPSS, Minatat, Stat, SAS o algún otro equivalente. La fase 3 es explorar los datos, analizar descriptivamente los datos por variables o visualizar los datos y ver por variables. La fase 4 es evaluar la confiabilidad y validez logradas por los instrumentos de medición. La fase 5 es analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, es decir, análisis estadístico inferencial. La fase 6 es realizar análisis adicionales y la fase 7 es preparar los resultados para presentarlos, ya sean tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. La fase 10 es el reporte de los resultados. Aquí es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos, ya sean un libro, un capítulo, un artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis o disertación, un DVD, etc. A continuación vamos a presentar las secciones que contienen un reporte de resultados en un contexto académico. Empezamos con la portada, posteriormente con los índices, seguido a ello el resumen, términos claves, cuerpo del documento, trabajo, referencias y apéndices.
el proceso cualitativo. El proceso cualitativo consta de 9 fases. La fase 1 es la idea, la fase 2 es el planteamiento del problema, la fase 3 es la inmersión inicial en el campo, la fase 4 es la concepción del diseño del estudio, la fase 5 es la delimitación de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, la fase 6 es la recolección de los datos, la fase 7 es el análisis de los resultados, la fase 8 es la interpretación de los resultados y la fase 9 es la elaboración del reporte de los resultados. En este caso, todos van ligados a la literatura existente en marco referencial. ¿A qué nos referimos con esto? Que durante todo este proceso se sigue indagando y se sigue investigando para poder afinar las preguntas que se plantearon en un principio y poder seguir formulando, en este caso, si llegaran a surgir de nuevo, o preguntas que al final le den un enfoque más directo, en este caso, a este proceso. En este caso volvemos a tener la fase 1, que es la idea, que igual representa el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos y sucesos o ambientes por estudiar. La fase 2 es el planteamiento del problema. Primero se define el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que consideremos que se relacionan, de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Posteriormente, volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación y lo vamos consolidando, precisando o modificando conforme recogemos y evaluamos los datos. Para la formulación del planteamiento del problema es necesario conocer un fenómeno central, donde A, B, C y D representan los conceptos que se vinculan a este. Por ejemplo, en el fenómeno central, que sería la pérdida de familiares con una catástrofe natural, los conceptos vinculados serían depresión, disminución del sentido de vida, cambios en la jerarquía de valores, revelación del concepto familia, incremento o decremento de la religiosidad. En la fase 3, es la dimensión inicial en campo, es una habitar en la comunidad, etc. Esta implica una definición geográfica, pero es inicial, puesto que puede variar, ampliarse o reducirse, y debemos seleccionar alternativas de ambientes o lugares para el caso en el que el acceso al contexto original no sea negado o restringido más allá de lo razonable. La fase 4, el diseño del estudio. Aquí las investigaciones cualitativas están sujetas a las condiciones de cada contexto en particular, y en el enfoque cualitativo es el abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación. Cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño. Los diseños básicos. La teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar teoría basada en datos empíricos y se aplica en áreas específicas. Los diseños etnográficos. Pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales como grupos, comunidades, culturas y sociedades. Diseños narrativos. Pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentan. Diseños fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Y los diseños de investigación-acción. Su finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculados a un ambiente, como un grupo, programa, organización o comunidad. La fase 5, muestreo. En el proceso cualitativo, un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o de alguna población que se desea estudiar.
En la esencia del muestreo cualitativo tenemos el objetivo central, entender, y la técnica. En el objetivo central se trata de seleccionar ambientes y casos o unidades que ayuden a entender con mayor profundidad el fenómeno y aprender del mismo. En entender tenemos que entender detalles, significados, actores e información. Y en la técnica, pues es una técnica de muestreo con un propósito acorde con la evolución de los acontecimientos. La fase 6. Recolección de datos. Su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que al final sean convertidos en información. Estos datos tienen que ser de personas, de seres vivos, de comunidades, de situaciones o procesos en profundidad, en las propias formas de expresión de cada uno de lo que acabo de mencionar. Y los datos interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones y experiencias. La fase 7. Análisis de los datos. En el proceso cuantitativo, primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es de la misma forma, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Los propósitos centrales del análisis cuantitativo son explorar los datos, imponerse a una estructura, es decir, organizándolos en unidades o en categorías, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas, patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido e interpretarlos, y por ello explicarlos en función del planteamiento del problema. Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. Reconstruir hechos e historias. Vincular los resultados con el conocimiento disponible. Fase 8. Interpretación de los resultados. Aquí se debe producir un sistema de clasificación, o también llamados tipologías, presentar temas y teoría. Es una labor de encontrar sentido y significado a las relaciones entre los temas, para poder apoyarse en diversas herramientas de visualización, tales como relaciones. Por ejemplo, los diagramas de conjuntos o mapas conceptuales, las matrices, metáforas, establecimiento de jerarquía como problemas, causa-efecto y conceptos, calendarios, como son las fechas claves, días críticos, etc. U otros elementos de apoyo, como pueden ser las fotografías, el video y algunas otras cosas. Fase 9. Reporte de resultados. Los resultados se comparten diversas características con los reportes cuantitativos, pues son de los mismos tipos, como tesis, informes, técnicos, artículos, capítulos de libros, afiches, etc. Y contextos como el académico y no académico. Exigencias de extensión y propósito, como responder al planteamiento de algunos problemas que puedan surgir. Los elementos más comunes, sobre todo cuando se piensa publicarlo en una revista científica o en un documento técnico-académico, en un esquema muy general son los siguientes. El primero es la portada, el segundo son los índices. Puede ser el índice general, el índice de figuras, el índice de tablas. Tercero, resumen. Cuarto, cuerpo de trabajo. Esto es la introducción, que incluye antecedentes, revisión de la literatura, método, análisis y resultados y discusión. En el quinto tenemos las referencias o bibliografías y en el sexto los apéndices. Como fase 4 y última tenemos la conclusión. Finalmente, comparando los dos procesos de investigación, se puede concluir con que la investigación cuantitativa emplea la recolección de los datos para probar hipótesis con base en el análisis estadístico, con el fin de probar teorías, y la investigación cualitativa, sin embargo, utiliza la recolección y análisis de los datos
para formular las preguntas de investigación o proporcionar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Y pueden desarrollar preguntas e hipótesis mucho antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Como referencias, principalmente tenemos libros, como se pueden ver. Y pues esto sería todo por la presentación de los tipos de investigación cualitativa y cuantitativa.